Buda Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullá. Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Buda Idea, el podcast de Budea. En esta ocasión tenemos con nosotros a Carles Martí, director general de Grupo Bosch. Grupo Bosch es un aserradero tradicional que se ha reconvertido para ser una fábrica de CLT y convertirse en uno de los principales fabricantes de CLT. Con él repasaremos no solo este proceso de convertir un aserradero en una fábrica de CLT, sino pondremos en valor el origen de la madera y entenderemos de dónde viene la madera y por qué es importante valorizar la madera y cuidar del origen de la misma. Os dejo con este podcast tan interesante que comienza ya. Buda Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Pues muy buenos días a un nuevo podcast de Buda Idea. Hoy estamos con Carles Martí. Hola, Carlas. Hola, buenas tardes. Y con Pablo Medina. Buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Carlas, ¿qué te parece si haces un poco de introducción primero tuya, de dónde vienes y cuál ha sido un poquito tu trayectoria de forma muy condensada y luego entramos en el proyecto? Pues muchas gracias por participar en el podcast. Es un placer poder dar voz con vosotros y además con esta compañía que es única y la verdad muy agradecido por la oportunidad. Yo vengo de Bosch. Grupo Bosch es una industria del sector de la madera en el centro de Cataluña, en Porreig. Soy el director general y llevamos trabajando en un proyecto de valorización de la madera, en que en ese track de valorización de la madera estamos recibiendo más atención, en especial por el proyecto de CLT, que es la madera contra laminado. Muy bien. Cuéntanos un poquito de dónde vienes tú. ¿Cómo acabaste director general de Bosch? Ostras, esta es una historia larga, ¿eh? Yo fui consultor, fui auditor consultor de PricewaterhouseCoopers en ese momento, ahora es PwC o no sé cómo lo llevan el tema de marketing. Vale. Y terminé en el sector financiero. Entonces, acabé en una compañía de seguros, en la parte más financiera pura, al lado de los actuarios, y en la parte del departamento puramente financiero. Allí, una relación de amistad que tenía el propietario de Bosch con parentesco mío, nos conocimos una par de ocasiones y a él le encajaba que él tenía una empresa familiar, que estaba en desarrollo, que tenía desarrollo bastante tradicional en lo que sería la pyme y el sector catalán de la Cataluña interior, una empresa pues que va creciendo a capacidad de producción, donde se va metiendo en los distintos productos. Básicamente, la empresa había crecido en embalaje y tabla de madera y él veía la necesidad, casi la obligación del sector de valorizar los productos. El monte tiene un grave problema de exceso de masas. En Cataluña tenemos más o menos alrededor de un 42-45% de masa en el territorio, cuando se recomienda un 35%, por lo tanto estamos muy encima de las masas acumuladas recomendadas. Y cada año crece 3 veces más de lo que se saca, de modo que esa masa no está reduciendo, sino que está creciendo. Uno de los impactos va a ser que el exceso de masa conlleva riesgos, como se ha visto en otras zonas del mundo, que por incendios u otras catástrofes naturales se pierden esas masas y con lo que se pierde toda la riqueza y toda la biodiversidad que está acumulada en ellas. Aparte, evidentemente, del CO2, que ahora está muy de moda y todo el mundo sabe que el monte acumula CO2 y es un gran sumidero de CO2 que es muy necesario en el entorno como el que estamos hoy, donde los problemas los tenemos en exceso de CO2 en la atmósfera. Nos interesa tener un monte sano que sea capaz de absorber la máxima capacidad de CO2. ¿Y qué le ocurre a él? ¿Qué es lo que había? Era que los productos actuales, como es el caso, en nuestro caso, fabricamos básicamente palé. Estamos en un entorno de bajo valor añadido, mercado excesivamente maduro, bajos márgenes. Luego nos vamos al monte y encontramos un trabajo precarizado, es decir, poca tecnología, alto esfuerzo físico, bajo retorno económico. Con esas variables, lo poco que nos queda es invertir en el monte. Invertir en el monte implica poner más dinero.
Pero si la industria que lleva la siguiente cadena o sea, en la cadena de valor, en el siguiente eslabón de valor, no es capaz de generar suficiente margen para trasladar ese margen al monte, entonces lo que nos estaba ocurriendo es que el monte cada vez se gestiona menos y se gestionaba menos por la falta de valor añadido que tenía esa actividad. ¿Qué es lo que veía en este caso los hermanos Bosch, en concreto Swan? O creamos productos de mayor valor añadido para traspasar ese valor al monte, pagar, por decirlo así, y a efectos prácticos, poner más dinero en la compra de materia prima o en el trabajo para sacar la materia prima. Porque si no vamos a morir por defecto de materia prima. Y ese era un riesgo en el que corríamos. En ese riesgo ellos llevaban trabajando prácticamente desde el 2009, buscando qué productos podían generar para meter valor en la madera. Y al 2016 hicieron las primeras pruebas con madera contralaminada y nuestra madera, la madera local, porque hago un pequeño inciso, nosotros trabajamos un 95% en madera catalana, certificada en PEF, pero el PEF es mundial, pero para certificar que es catalán tenemos el Catch Forest, que es la madera PEF catalana, y el 95% tenemos la trazabilidad de los montes y es de origen de cercanía, a menos de 200 kilómetros. El otro 5% está también a menos de 200 kilómetros, pero está en la zona francesa, Pirineo francés o costas de Aragón, que le llamamos, que es la zona más fronteriza de Cataluña con Aragón. Entonces, teniendo en cuenta eso, quito el inciso, vuelvo. Nosotros lo que hacemos es intentar meter valor. En 2016 hicieron las pruebas del primer panel contralaminado con otros aserraderos, dieron una calidad excepcional. O sea, la inversión era alta, el consumo era bajo, el mercado no estaba preparado, se estaba desarrollando un mercado, el mercado centroeuropeo empezó en los 90, en los años 2000 empezó a desarrollarse, 2020 ya estaba completamente expandido, sigue creciendo a más de 2 dígitos, pero bueno, estaban ahí y nosotros estábamos al 0,5, no llegábamos al 1% de la cuota de mercado, etcétera, etcétera, estaba inmaduro. Y él, en ese track, que yo venía del sector muy financiero, ¿qué vio él? Él veía que una empresa familiar, para hacer una inversión del calibre que estamos hablando, tenía que meter a alguien con una visión más de estructura, de financiación, de encaje de flujos de caja con retorno de inversión, etcétera, etcétera. Y en esas conversaciones que tuvimos al principio, pues además de meter un relevo profesional a su ocupación de consejero delegado, pues me pilló la alegría y aquí estoy, Muy bien, muy con la bien. manta a la Bueno, cabeza. han salido un montón de Muchas. cosas. Voy a intentar hacer un resumen y a partir de ahí preguntas, ¿no? Es decir, dices, hay más madera de la que necesitamos, es decir, hay mucha madera, eso genera una... Entiendo que el problema no es que haya mucho bosque, sino que es demasiado denso, ¿no? O sea, hay demasiada densidad de madera en los bosques actuales, eso genera un riesgo claro de incendios, etcétera. Y deberíamos extraer más madera, pero no se estaba extrayendo porque el uso era a un mercado de poco valor añadido como es el embalaje. Entonces dices, si vamos a un producto de más valor añadido como el CLT, podremos pagar más para que se extraiga más y en mejores condiciones. Es el ecote. Vale. Aunque parezca raro, queremos pagar más por nuestra materia prima. Claro, porque a priori dices, ostras, que tú esa madera la destines a embalaje o a CLT, a quien le compras la madera le da igual. ¿Por qué tienes que pagar más? Pagas más porque quieres más cantidad de madera de la que se está extrayendo ahora, ¿no? Y También tengo mayor margen para poder reportar una parte de ese margen a la anterior la otra paradoja, gente de la cadena de valor. la Que otra ahora no lo paradoja, tengo. la otra paradoja que tienes también es que con una menor densidad tienes una mayor calidad, ¿no? Que tienes un mayor valor porque el producto final para aprovechar tiene una calidad más apta, permite un curado y un tratamiento del árbol diferente, permite maquinaria, tiene una serie de ventajas complementarias que hacen que el producto final sea mejor. Correcto. El incremento de demanda y la mejora de calidad de producto te permite algo más de resultado para llevarlo atrás, generar un mejor retorno a esa inversión en el monte para que llegue más madera, generando más riqueza. También no olvidemos, porque al final el monte es de alguien. Eso es importante porque nadie le dice, pero
el entorno rural está en decadencia, pero parte por la pérdida de riqueza que genera. Estamos hablando de mercados muy maduros como es el trigo o otros elementos del mundo rural que generan poco margen. Entonces, las nuevas generaciones se ven forzadas, entre comillas, a salir de esos entornos para irse a un entorno más rural. Oye, tenemos un entorno muy rico, pero hay que generar ese valor. Claro. No, y al final todo eso va vinculado con los movimientos de gente que cada vez van más hacia las ciudades, ¿no? Todos los procesos de urbanización, pues es porque muchas veces no hay un trabajo de calidad en las zonas de donde vienen, ¿no? Genial. Has dado algo por supuesto, que para nosotros también lo es, pero a lo mejor para alguien que no sepa mucho y no se haya escuchado todos los podcasts de Budea, no lo es tanto, ¿no? Muchas veces en el ideario colectivo el que corta árboles es el malo y tú has dicho es bueno sacar madera del bosque. Es necesario, es No necesario. solo bueno, sino necesario, correcto. Sí. Explica esto y vincúlalo brevemente también a lo que has dicho de toda mi madera es certificada, SPEC, etcétera. A ver, sí que está el cuento de Bambi, que matar un ciervo está mal y cortar un árbol es peor. Pero la verdad es que también es verdad, ahora con experiencia personal, algunas visitas que hemos tenido en el aserradero, nos encontramos gente que te dice, bueno, pero yo me voy de vacaciones al Pirineo y yo no veo ningún bosque arrasado. En Cataluña no se corta como se puede ver en la televisión que hacen en Sudamérica, que no es verdad que en toda Sudamérica lo hacen mal, también hay zonas que se hace correcto. Aquí se corta selectivamente, es decir, se hacen tipos de corte, perdón, que lo que hace es eliminar la densidad de las masas. Para poner un ejemplo, si tú tienes 4 árboles en un cuadrado, 4 puntos, pues vas a quitar uno de los 4 para dejar crecer a uno nuevo, pero tú no vas a cortar los 4. No, o sea, Pues no más es o esto menos de que ese es el concepto. no cortas todos los árboles de una ladera entera y eliminas la biodiversidad, ¿no? En términos generales, no. Solo hay algunos casos concretos en los que se busca es la discontinuidad en el monte, que se hace, son las roturas para pastora, para conreo, perdón. Claro. O sea, lo que se hace es, algún monte se puede llegar a hacer eso, de eliminar toda la masa arboleada para luego tener campos de conreo. Eso se busca para hacer una ruptura en la continuidad del monte. Porque, para poner un ejemplo, alguien me decía, yo no soy el experto, yo soy economista, pero me rodeo bastante frecuente de ingenieros forestales y me dicen que si un fuego arranca hoy en Rosas, no se acaba hasta Irún. O sea, la compactación de masas es eso, que no hay interrupción en el monte. Eso Sí, al quiere final. decir que pones en riesgo todo el monte. Bueno, Claro. es crear cortafuegos, ¿no? Que Exacto. hacen que protejas las siguientes áreas al final. Pero te diría que en términos generales se corta el arbolado, se corta para esclarecer. Sí. Se quita Y uno de también, cada 4, no se quita los 4. y también Hay algo que no diferentes, conoce todo el mundo es el hecho de que si tú vas cortando y plantando, acabas absorbiendo más CO2 que si dejas el bosque abandonado. Correcto. Porque el exceso de masa hace que, también es verdad que la curva de absorción del CO2 no es la misma para un árbol de 20 años que para un árbol de 5 años. A los primeros 15 años la curva de absorción de CO2 es mucho más alta que a partir del año, por ejemplo, 25. Eso depende de la especie y de la región. Pero en términos generales, los bosques jóvenes absorben mayor CO2 que los viejos. Entonces lo que hacemos es intentar quitar los árboles más viejos para que el propio bosque reponga árboles jóvenes y de ese espacio de crecimiento a nuevos árboles. Pero bueno, todo esto está muy regulado por la administración. Ya, No se claro. corta un pino si no Los- está... los planes eh, forestales. sí, Por planes. sí. Hay De varias- promedio se piden de 7 a 8 permisos para cortar un monte. O sea, no es algo baladí, no se va al monte y se empieza a cortar por donde te parece. Es una gestión muy controlada, tiene un protocolo muy exigente, además hay una hay una post, hay una gestión a lo largo del monte con coordinación por los técnicos forestales de la administración. O sea, es una actividad muy, muy bien gestionada en el sentido de fiscalizada administrativamente. Entonces, a partir de ahí, tú me pedías un poco por qué hacíamos eso, ¿no? O sea, ¿por qué es bueno cortar un árbol? Pues porque el exceso de masa te lleva a esa continuidad y esa continuidad pone en riesgo que un fuego en un pueblo a 200 kilómetros que antes no afectaba, ahora te puede llegar a afectar. Sí, ha Ese es el quedado riesgo. claro.
Pablo, ¿querías preguntar Sí, algo? bueno, ahí has dicho un montón de cosas para preguntarte, ¿no? Primero, de acuerdo a la región, hay diferentes maneras de aprovechamiento forestal, ¿no? Lo primero que dijiste es que el monte tiene dueño. No es lo mismo el monte en Cataluña que en Cuenca, que en Galicia, que en País Vasco, que en Soria. Uno de los problemas también de establecer un estándar de aprovechamiento es que cada región tiene sus características, el monte es de diferentes dueños, ¿no? En algunos casos es del Estado, en otros casos es de pequeños propietarios que no se sabe ni de quiénes son. Entonces hay un problema ahí para el aprovechamiento, ¿no? Entonces la primera pregunta es, te hago todas las preguntas juntas, es ¿de quién es el bosque de quién es el suelo en Cataluña y quién es el bosque en Cataluña? ¿No? También te decía, otra de las cosas diferentes que existen es el aprovechamiento de las zonas. Hay un aprovechamiento que se llama matarrasa, que es cortar todo, que es lo que tú decías, ¿no? De quitar todo, y la otra es que es más coherente a nivel ambiental, porque tiene menos impacto visual y real, ¿no? Cuando el bosque además se aprovecha para fines recreativos, es la corta selectiva, que es lo que tú decías, ¿no? Cortar uno de cada 4 te permite dejar aire entre la madera, entre los árboles, y visualmente no te afecta, ¿no? Pero lo que es complicado de gestionar, y por otro lado, la tercera cuestión es que los planes forestales son nacionales, si bien tienen variantes regionales, y que son cada 10 años, por lo tanto van mucho más atrasado y el último creo que se hizo en el 2008 creo que fue, eh, es que esos planes forestales no tienen en cuenta o tienen poco en cuenta o no son lo suficientemente dinámicos como para adaptarse a las variantes regionales, ¿no? Estas cuestiones de diferentes modos de aprovechamiento y diferente propietario del suelo. Entonces, ¿cómo acometen en Cataluña, sobre todo la gestión de la propiedad y esos permisos que tú decías, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? A ver, yo tengo un conocimiento por encima, ¿eh? Eso si queréis un día os traigo un No, forestal. yo también, pero es pura curiosidad, y en lo que Sí, podamos no. contestar y hablar, bienvenido sea. El monte, la primera pregunta, ¿de quién es el monte? El 80% del monte de Cataluña es privado, el 20% es público. Vale, entonces, tenemos que coordinar todos esos propietarios privados. Para esto está el Consorcio de la Propiedad Privada del monte, y luego están otros organismos, que es un organismo que está adjunto a la administración pública, que hace esa gestión de permisos, solicitudes, actualizaciones de planes y controla las diferentes actuaciones. O sea, un propietario de un monte privado no puede cortar porque le parece, tiene que pedir permiso al consorcio de propietarios forestales, ellos hacen el expediente, validan esa corta, ese tipo de corta, que es una especie de adaptación del plan que hicieron hace 8 años, pues se valida que eso es posible, viable y adecuado para ese monte, entonces se hace la actuación. Esa más o menos es lo mismo, porque administrativamente tú tienes un plan regional que se va desplegando por las distintas subregiones y acaba en los distintos planes de gestión de propiedad. Y cada uno va subiendo su escalón y vas alcanzando los distintos niveles. Y así vas desarrollando cuál es el plan de gestión, que son las ORGES, que es el más general, por el plan de gestión de tu región y por el plan de gestión de tu finca. Y vas pidiendo los distintos permisos en los distintos eslabones que tienes que ir, ¿no? Creo que más o menos he explicado todo. En algunos montes te permitirán pues, el matarrasa, porque tienes continuidad y en ese monte se considera, aunque no esté en el plan, se puede llegar a evaluar, generar una discontinuidad de ese plan porque tienes una finca y necesitas esos campos. Sí que es verdad que las matarrasas cuestan bastante. Aunque se habla mucho de la discontinuidad, no se genera. O sea, cuando vas a permiso, cuesta mucho conseguir un permiso. Y es una de las reivindicaciones de los propietarios, porque muchos de ellos tienen campos que les gustaría tener. Les pasa un poco lo mismo. Ellos, lo que pasa es que les pasa como el monte, pero 10 años después. Eso esperamos. Ellos ya han mecanizado el monte. Nosotros seguimos cortando el trigo a mano con la motosierra. Sí. Ellos ya tienen un tractor. El árbol. Seguimos cortando el árbol a mano. O sea, la similitud está en que El civil. a nosotros nos dicen, claro, es que una máquina en el monte genera mucho impacto. Bueno, ¿y cómo tienen que cortar? Con la motosierra. Pero cuando te vas al campo dices, bueno, pues que él se ponga a cortar. Claro. Pues yo no sé cómo es en castellano, pero en catalán es la falç. La falç. Que se la doble hoz. La hoz, ¿no? la hoz.
Sí. Ya se ve que no Al- puede ser. Entonces, en el monte lo que queremos es mecanizar. Ellos ya están mecanizados y les pasa al revés. Están mecanizados, lo que necesitan son economías de escala para amortizar la máquina. Necesitan más campos. Todos vamos uno detrás de otro. Ahí no quiero defender a nadie aquí, cada uno tiene su interés, pero... y eso es un poco lo que nos pasa con... Ahora me salgo del guión. O sea, ¿quién es el monte 2080? La cuerda selectiva al Matarrasa. El Matarrasa cuesta, la cuerda selectiva está determinada y los planes sí que son cada 10 años, pero se Cada pueden 10 ir años. trabajando y un propietario privado puede llegar a actualizar con más frecuencia si tiene esa necesidad. Hay y como un es plan curioso- general y actualizaciones, ¿no? Correcto. Vale. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en el monte? Baja mecanización, es decir, van con motosierra, van con la hoz. Entonces les dices, oye, pero tienes que poner más máquinas porque la máquina te permite mayor productividad te va a llevar a mayor margen, mejor calidad de vida. No, yo he ido al monte y la verdad es que cuando lo ves trabajar, pues, todo el mundo le parece muy sano bajar el monte con una motosierra, pero cuando estás tumbando árboles entre 600 y 800 kilos, entre 500 y 700 kilos, luego tienes que ir con la motosierra cortando las brancas, no sé cómo es en castellano, Las ramas. Las ramas. las ramas, una a una, Mm. y te llevas todo un día 3 árboles, porque luego tienes que ir con una cadena de 25 kilos, súbete andando por la pendiente, levante el culo con tu compañero, átalo en una cadena, baja la cadena otra vez al tractor y dale que lo arrastre hasta el camino. Cuando llega al camino, le quitas las ramas y lo partes. Claro, eso con una procesadora, que es como un tractor muy grande, por debajo lo coge, lo corta, lo tumba, le quita las ramas, se lo lleva arrastrando y el tío estaba en una cabina encerrado, seguro. En ningún momento le va a caer. Si le cae un árbol encima, tiene una cabina de seguridad, no le va a pasar nada. No se cuenta, pero todo el polen que se levanta en la caída de un árbol, que parece maravilloso, es horrible estar en medio de ese polen, con el debido respeto y con buscando el máximo respeto a la profesión, ¿eh? Esa situación es una mierda. O sea, te acaba de caer un árbol de 500 kilos, está todo lleno de polvo, te llega a los ojos, tienes un casco con una... Pones un casco por si acaso te cae encima, no sé si te va a servir de alguna cosa, una motosierra en la mano Sí. y tienes que salir de ese espesor y ponerte a quitar ramas. Bueno, El que está en una máquina procesadora, está en una cabina capsulada, con sus filtros de aire, su temperatura, se le cae encima, la cabina aguanta y ese polen no le afecta. queda claro. Vamos a avanzar. Entonces, Grupo Bosch era un aserradero, ¿no? Sí. Con ese enfoque hacia embalaje. ¿Por qué toma la decisión de voy a abrir unas cuantas naves, voy a poner un montón de maquinaria súper cara y voy a hacer CLT, ¿no? Porque en ese momento solo habían dos grandes fabricantes de CLT en España y Grupo Bosch dice, yo quiero ser un gran fabricante en España de CLT, ¿no? La propiedad, en ese caso los hermanos Bosch, tenían claro que era o mayor valor o morir. O sea, no somos suficientemente eficaces o, digamos, rentables para poner más dinero en el monte para que llegue más materia prima. Entonces estamos compitiendo en un mercado global donde centroeuropeos trabajan a 5 turnos, economías de escala, y el sobrante de su madera lo envían a los mercados periféricos España, Italia y Portugal. Nos encontramos con más de un 60% de la madera que se está clavando en embalaje en España viene de fuera. No tenemos opción a precio, lo marcan ellos, porque son más de lo que nosotros producimos. Claro. Y encima nos peleamos con sus sobras. ¿Qué hace un austríaco? Más o menos, la red del austríaco puede cortar medio millón de toneladas al año y le sobran esos 10.000 metros cúbicos, que es la mitad de la producción de un aserradero medio en España, en un rincón de patio y tiene que sacarlo. ¿A qué precio? Pues alto me den. Y él ya ha hecho, con todo lo que ha hecho, ya ha hecho resultado. Esos 10.000 son de más. Entonces, lo que me den. ¿Qué hace el comercial que viaja por Europa? Pues lo que me den es lo que traslada a estos mercados. Luchamos con eso. Entonces, eso no nos permite generar suficiente valor al monte para tener nuestra madera de nuestra cercanía, que es donde somos competitivos. Entonces, ese mercado maduro de poco valor no es futuro. Hay que buscar mercados de mayor valor que nos permitan generar margen, generar valor y salir de ese entorno que es el que hemos vivido y nos funciona y no quiero renegar, pero a largo plazo no se ve.
Y allí es donde entra en juego la viga laminada. La viga laminada, como nuestro producto tampoco técnicamente no es suficientemente apto en términos globales para la viga laminada, sí que es apto, pero hay que buscar muy bien qué tablas son aptas. Entonces hay que buscar mucho y a la rentabilidad económica se cae. En el caso del CLT, al ser contralaminado, esa inestabilidad que nos da la madera, que es de alta densidad quiere decir que tiene mucha fibra por centímetro cuadrado, por lo tanto es muy resistente, lo que quiera, pero cuando le quitas el agua que hay entre fibras, se dobla, se tuerce, que es más difícil trabajarla en seco o en el proceso de secado. Entonces, en el contralaminado, esa tabla la puedes corregir y en esos esfuerzos de contralaminados, esa inestabilidad se vuelve estable. Y es el resultado de un gran panel CLT, que es el que esperamos sacar. Y allí esa visión, con esas pruebas, tanto en viga como en CLT, como en estos productos de entramado ligero, la decisión de la propiedad fue, oye, hay que salir de los mercados maduros de embalaje y meterse en mercados de mayor valor y vamos a empezar por el que mejor resultado tiene con mayor capacidad para nuestra madera, que es el CLT. Y de ahí que hacemos un salto a triple mortal con Kinopo. ¿Y qué números podrías dar en qué volúmenes estaréis de producción de CLT y cuánto supondrá eso para más o menos en la producción global de España de CLT? A ver, nosotros tenemos uno de los 5 serraderos más grandes de España. Eso nos da una posición privilegiada en cuanto a provisionar la fábrica de CLT. Nuestra intención es, bueno, la fábrica que hemos proyectado tiene una capacidad productiva de 22.000 metros cúbicos turno acabados. Y nuestra intención es el primer año intentar hacer el mejor panel posible y llegar al 80% de esa capacidad. El segundo año llegar ya a fijar un primer turno completo e intentar llegar al segundo turno lo más rápido posible. Tenemos la madera, hemos analizado las capacidades que pueden salir del aserradero y de la nueva fábrica, es alcanzable, lo que estamos diciendo, y si el mercado se desarrolla bien en el sector español, porque nos gustaría trabajar algo también del sur de Francia, llegaríamos a cuotas de mercado del sector de la construcción en general, la verdad es que irrisoria. Si llegamos a ser un 2% de todo el mercado, pues estaremos trabajando mañana y noche. Para que os hagáis una idea de la capacidad de mercado que hay. Cuando dices 2% del mercado, ¿qué es el mercado? Que toda la construcción. Ah, vale. Es decir, de las 100.000 viviendas que se hacen en España, Bosch podría hacer 2.000. No. Ahí también depende mucho, lo hemos hablado en algún podcast, de cuál es el sistema constructivo, ¿no? Hay sistemas que utilizan más madera, menos. Muy bien, perfecto. Y estáis claramente entre las 3 principales fábricas de CLT de España. Sí, ahora ya está Egoin, es uno de los principales actores que ha habido en España y es el que ha llevado la atracción de todo el producto en el mercado español y que creo que es un claro referente para todos, que tiene una capacidad productiva incluso más alta que la que estamos planteando. Luego está Chilonor, que es del grupo Fincha, que tiene muy buen producto, muy buena calidad y a lo mejor no tiene tanta capacidad productiva. Y luego, digamos, nosotros también hay un proyecto en Andorra, de Terol, que creo que tiene menor capacidad, pero bueno, están ahí. Y nosotros encantados, estamos convencidos que cuanta más madera se mueva, mayor apreciación por parte del cliente, mayor impacto vamos a tener, mayor penetración vamos a tener en este mercado. Es curioso porque has mencionado uno de las cuestiones que nosotros mencionamos cuando sale la pregunta de suficiente madera en 2 actos, ¿no? En un primer acto es el de cuando hablaba de las masas forestales, la capacidad que hay, cuánto crece y cuánto se corta, que eso es algo parecido a lo que dice Finsa, que en general a nivel España se corta un 30% solamente de lo que crece. Crece a nivel, según Finsa, 17 millones de metros cúbicos al año y se cortan solamente 10. O sea, eso la primera respuesta, hay suficiente madera. Y la segunda respuesta, que es que aún consumiendo toda la madera posible en España, existe una transformación tomando un producto que tiene muy poco valor agregado, que está destinado al embalaje, y que se puede utilizar en un producto que tiene mucho más valor agregado y que puede generar riqueza en las zonas donde se cultiva el bosque, que
casualmente está relacionado con lo que se llama la España vaciada, ¿no? Entonces, ese es también nuestro principio social que nos interesa también poder alcanzar, ¿no? La capacidad tractora de la construcción, cómo puede llegar, aparte de las ciudades donde se concentra la gente, cómo puede llegar a las zonas más remotas. A ver, el recurso está, la madera está ahí, hay que sacarla. Y cuando la sacas hay que valorizarla. Y hay que valorizarla bien. Todo eso se puede hacer sin salir de casa. Claro. Tenemos todos los elementos puestos en el mismo entorno. Hay que poner un poco de orden y empujarlo. Creo que alguna vez alguien me dijo, es como tener una montaña de oro, pero no tener ni pico ni pala. Sí. Entonces, creo que es deber de la industria poner el pico y la pala. Lo que decimos nosotros es que nadie deja quemarse un campo de trigo, ¿no? No se entiende por qué se deja quemar un bosque. Cuando nos conocimos en Galicia, Carlas, me hiciste como una disección de cómo se transforma un tronco, ¿no? Porque al final no todo el tronco es CLT, ¿no? El tronco, pues hay unas partes que van a CLT, otras partes que no y tal. Y me hiciste una disección muy buena para entenderlo, ¿no? Y creo que sería buenísimo si podemos hacer un repaso breve de eso. A ver, el secreto de un aserradero, que no es ningún secreto porque es un negocio más viejo que el de los zapatos, es sacarle madera maciza al tronco. No hay otra. O sea, tienes que sacar el máximo de tabla posible de un tronco. Claro, el problema es que un tronco es redondo y es heterogéneo porque tiene curva, es cónico. Y tú quieres una tabla que es homogénea, que es un cuadrado en una sección concreta, en un largo concreto. Entonces, para llegar de uno a otro, tienes que encontrar el mix de producto, que no siempre te va a salir ni el grueso, ni el ancho, ni el largo que a ti te interese. Claro, si tú tienes un tronco curvo, tus sierras completamente rectas, pues la mitad del tronco se va a ir a astilla. Esa es la cuestión. Entonces, lo que decía Octavi, al final, ¿qué nos encontramos? O de un tronco le sacamos de todo lo que podemos, es decir, voy a coger la parte del núcleo y le voy a sacar los 20 y tantos para el CLT, pero del lado le tengo que sacar el 16, que solo me sirve para embalaje, y luego me queda un rinconcillo ahí de 10x10 para hacer listones para carpintería. Entonces tenéis que ir sacando de allí el máximo valor. Estamos hablando de que la astilla es 1/3 del valor de tabla. Entonces, cuanta más astilla, menos valor le genera al tronco. Claro, nuestra obsesión, sacarle tabla. Que al No final queremos es astilla. como lo que dicen del cerdo, que se aprovecha todo, pero a diferencia del cerdo, aquí tú sí que Aquí no hay eres hueso. capaz de intentar optimizarlo un poquito, ¿no? Según cómo lo cortes, sacas más tabla y menos astilla y eso tiene un valor muy superior. A mí también me hizo. Hay que encontrar cuál es el mix. Por eso creo que un aserradero solo para un producto es prácticamente inviable. O sea, un aserradero saca muchos productos del aserradero. Sacas corteza, cuando le quitas el tronco hay que sacarle la corteza, lo metes en el aserradero. Esa corteza tiene una valorización, sirve para combustión, sirve para jardinería, sirve para procesos de abono, tiene su recorrido y su producto. Luego metes el tronco, te va a salir más o menos en España, creo que estamos alrededor de 50-50, si es que llegamos. 50 va a ser astilla, 50 va a ser tabla. Ya sé que parece alto, pero incluso los austríacos o alemanes con cilindros perfectos sacaron 65, no estamos tan mal. Estamos ahí. Entonces, ese 50 que te queda tiene que ser lo mejor que puedas, pero si no puede ser lo mejor, que sea lo segundo mejor. O sea, el embalaje no es malo. No valoriza como valoriza el CLT, pero es un producto que es necesario. Es como la sal en la comida. Tú puedes no tener un palé al final y puedes cargar todo tu camión cajita a mano, pero bueno, te va a llevar todo el día cargar 2 palés. Pero si pones un palé, con 3 palés, en menos de 5 minutos has cargado un camión. Ahí también nunca pensando en los cortes, ¿no? La conicidad también es algo que claro que influye. Es algo terrible la Y condición. obviamente la curvatura. Y de ahí también está, claro, no
esto no aparece aislado, pero la calidad de la madera, cuando hablamos de la calidad de la madera, está en esa parte de silvicultura, que hace que el tronco crezca recto, que no tenga ramas que le crean nudos, o sea, ahí está también el valor, ¿no? Y la posibilidad de empezar a producir una madera hoy para que dentro de 15, 30 años podamos consumirla y que sea recta, que tenga mayor aprovechamiento y todas estas cuestiones, ¿no? Porque el proceso, aparte de ser largo, hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? El derramado que decías tú hace que no tengas nudos. La posibilidad de que crezca recto es porque tiene que estar exento y no buscar los huecos para absorber el sol, ¿no? Y cuando hablabas también me hizo acordar al tema del despostaje en la carnicería, cuando lo mismo nada más que yo lo pensaba en vacas, será por mi origen y no en cerdo, ¿no? Pero también pensaba, sí, es como un despostado, ¿no? Y donde se va aprovechando la mejor manera de aprovechar esos cortes. Y de hecho, el origen del CLT es para aprovechar los costales, la parte que no tenía función estructural, que no se podía vender como madera aserrada normal, estructural, y era un desperdicio que había que aprovechar y sacarle valor, ¿no? Es el origen del CLT. Mm. Muy bien. Sí, sí, eso creo que lo comentamos también con Octavi. El origen del CLT, cuando me lo comentaron, era para aprovechar la madera mala y corta. Eso es, Por eso empezó con el Zinger. exacto. Entonces, hacías el Zinger para que la mala mala corta se convirtiera en larga. Y así fue evolucionando. Sí, el finger, para quien no lo sepa, ¿no? Es un corte en zigzag que te permite unir dos tablas de una forma tremendamente rígida, ¿no? Donde Continúa. el encolado tiene que demostrar capacidad de resistencia superior a la propia resina de la madera. Sí, eso es muy bueno, ¿no? O sea, tú Cuando veáis un finger, no os preocupéis. Eso es más duro que la propia madera. que al final la prueba es, tú coges dos maderas unidas por finger, lo doblas y tiene que romper por cualquier sitio que no sea el finger. Muy bien. Entonces, tenemos ya observasteis la madera, dijisteis esta madera es ideal para CLT, menos para otras cosas, pero para CLT es muy buena. Metéis ahí unas fábricas con una inversión de millones de euros y un desarrollo de años. Y al final el objetivo es sacar, decías, las 22.000 metros cúbicos por turno, ¿no? De CLT. ¿Qué características tendrá este CLT? Tamaños, calidades, ¿qué es lo que esperas? Cuando estábamos en ese planteamiento empezamos, oye, vamos a empezar con un proyecto razonable, nuestra medida, pero bueno, te vas liando como todo en la vida. Y acabas diciendo, oye, pero ¿con quién vamos a rivalizar? Nuestra visión, nosotros no vamos a rivalizar con los productores españoles. Estamos hablando de un mercado que está a menos de un 1% de su cuota de mercado, con mercados con cuotas maduras en el centro de Europa entre 10 y 20%, depende de la región, pero nos queda un crecimiento exponencial. Pero sí que es verdad que el cliente ha aprobado el panel de Centro Europa con ese nivel de calidad, con ese nivel de largo, con ese nivel de ancho. Entonces, nos planteamos una fábrica a ese nivel. Hemos cogido una fábrica que nos permita construir un panel de una calidad centroeuropea. Vamos a validar el algoritmo en la Comisión Europea, vamos a hacer ECE para tener la validación europea. O sea, nosotros queremos jugar al nivel de exigencia normativa y cualitativa de Centro Europa. Hasta ahí. La especie, pino del país, pino rojo, que es el laricio, y es lo que vamos a trabajar. Calidades, las estándar, C16, C24, vista, no vista, todo juego estándar que todo el mundo que está metido en el negocio conoce. Diferenciación, vamos a meter encolado lateral entre las distintas lamas que existen. Puedes meter encolado o no encolado. Eso que te permite mayor estanqueidad y mejor resistencia a fuego. Todo eso os lo voy diciendo, pero no he hecho las pruebas aún. Pero, O sea, para entenderlo, en la mayoría de los CLTs tú pones tablas, por ejemplo, verticales, sueltas cola y pones tablas horizontales, sueltas cola y pones tablas verticales. Tú dices, además, entre tabla y tabla vertical y entre tabla y tabla horizontal habrá cola. Correcto. Eso te permite una mayor estanqueidad. Claro. Y también te permite una menor penetración fuego. Porque como no se van a abrir entre lamas, porque la cola, como bien has dicho en el King y también en este caso, tiene que demostrar adherencia superior a la propia resina, entonces tienes un encolado lateral que te permite menor, el fuego te entra por las grietas que tú eres capaz de abrir. Entonces, si tienes mayor resistencia a la apertura de grietas, tienes mayor resistencia al fuego. Por ejemplo, en cuanto a estanqueidad, la estanqueidad de un edificio tiene que transpirar.
Lo que pasa es que necesitas hacer embudo de salida. Necesitas que el edificio, o sea, que le cueste un poco sacar el aire y que le cueste un poco entrar el aire. La estructura te permite es llegar a buenos niveles de estanqueidad, que no excesivos, porque entonces el edificio no respira y entras en otro bucle de problemas, pero también te permite eso. Entonces, Ideal calidad Passive House, ¿no? Ideal para construcciones Passive House también, que es lo que... también. eh, Entonces, calidad, yo creo que en cuanto a no solo las vistas, no vistas, las típicas de 16, de 24, ya todo eso llegamos correcto, sino que además vamos a dar ese punto de valor en cuanto a las calidades más entorno. Si miramos el código técnico, la transmisión térmica del panel sin encolado lateral, estamos hablando de un 0,27. Lo que quiere decir que la transmisión térmica es menor. Esperamos tener mejores resultados con el colado lateral y tener una menor transmisión térmica. Genial. En el caso de la fábrica que nos estamos levantando, hemos puesto paneles de GLT con nuestra madera, con ayuda de Geonor, y creemos que vamos a llegar a un coeficiente U de 0,17 y 19, con un ahorro energético muy relevante. ¿De qué ¿Qué tamaño tamaño es serán los Master master Panel? panel de CLT? Los paneles van a ser 16 de máximo por 3,5 de alto. ¿Vale? Y los gruesos, pues en función de la composición de capas. De Flexible. 3 a 9 capas, con gruesos de 20, 30, 40 acabados o 50, incluso 50. Con la posibilidad, si surge, de hacer viga laminada en la misma prensa, como si fuera un superpanel, entonces hacer cortes para... ¿Con madera de fuera sería eso? No, la misma madera de aquí. Ah, vale. Vale. Algo que generó conflicto hace muchos años a nivel de CLT o madera laminada era el tema de formaldehídos. ¿Cómo está esto hoy en día? ¿La deformidad? No, los formaldehídos. Las Los colas. formaldehídos, es que esa es una cuestión más técnica, pero el formaldehído que lleva la madera de manera natural lleva formaldehído. Entonces, todo lo que lleva un proceso de encolado, lacado o contrachapado, o que sea, que lleve un proceso de cola, lleva formaldehído. Incluso los coches nuevos, esa olor tan chula que entra, cuando entras en un coche nuevo, esa olor de coche nuevo, eso es todo formaldehído. Entonces, claro, ¿cuál es el impacto real del formaldehído? En nuestro caso vamos a utilizar poliuretano por la parte de cola, no vamos a tener formaldehído, por lo tanto estamos hablando solo de la parte de la madera. Que allí es de donde vino algunos problemas en el pasado, ¿no? Por la parte de cola, no por la parte de madera. Entiendo. Sí. Entonces, en nuestro caso no vamos a tener un incremento del formaldehído por encima del que tiene la madera. Pero bueno, hay que poner también en valor la melamina, que es otro producto, que es verdad que nosotros no vamos a usarlo y lo usará otro fabricante, vamos a decirlo así, pero en defensa de la melamina, que no es nuestro caso, pero tampoco es un nivel de formaldehído. O sea, estamos hablando de productos muy maduros en otros mercados que llevan tiempo analizando, trabajando y se preocupan por la salud de las personas que van a vivir dentro. No es un tema, creo que a nivel constructivo, por la parte del material, sea relevante a efectos de impacto en el cliente. Seguramente lleva más impacto el mueble que vas a meter en el edificio que la Totalmente. estructura de todo el edificio. Pero es un tema que, por cuestiones, no sé por qué, está en boca de la construcción, pero no. Bueno, cada uno tiene que cuidar su parcela, o sea, mejorar su parcela y entonces... Total. Pero creo que la estructura de madera no es el problema. Aunque es verdad que ha habido ciertos acontecimientos que ha llevado a esa deducción o incluso cuestión. Pero a mí personalmente, y por lo que yo sé, creo que no somos el agente relevante en una acumulación de formaldehído en un edificio. No, por eso nos gusta sacarlo, ¿no? Para que Sí, la no, gente está le bien. vaya quedando claro, porque si no... A mí me gusta quitarle hierro por eso, más que porque vino la gente muy preocupada y pues... Muy bien. Después hay otro factor, no lo hemos hablado mucho, ¿no? Porque nos hemos centrado mucho en la parte de madera y sostenibilidad y carbono. También cuando vives en un entorno de madera, todos los beneficios que te aporta, ¿no? Eso también han habido muchos estudios y entonces muchas veces decimos, no, es madera estructural, no debería por qué verse, pero los arquitectos, los promotores intentan que se vean porque han visto que el cliente lo valora, ¿no? Al final eso es un valor claro también.
A ver, no soy muy experto ahí, ¿eh? La verdad es que no he entrado mucho ahí, pero sí que es verdad que la calidez que te da el entorno de madera, el confort en temperatura, no sé, yo en mi casa tengo una habitación de madera y la verdad es que es agradable. No es una cuestión más estética, pero es Bueno, agradable. La no transmisión térmica, que no esté fría, es agradable también. Eh, esto Medina, lo vimos, ¿no? En algunos estudios que Sí. estaba ya Mm. evaluado científicamente, que habían escuelas en Canadá que se hacían de madera porque habían evaluado que los niños Exacto. aprendían más. O sea, hay todo un tema detrás. Hay un tema de well-being que se llama, o biofilia, que es un término acuñado por un científico, que es el bienestar que produce estar en un espacio lo más natural posible. Y la madera acerca a ese medio natural a un lugar donde estás quieto, ¿no? Tipo biblioteca, salas de estudio. Por eso también metodologías que buscan una manera de enseñar diferente, como la Montessori utiliza la madera como principal elemento también de, para materializar juguetes o lo que haga falta, ¿no? Así que hay propicia en la concentración y bueno, una serie de cuestiones relacionadas con el estudio. la verdad que no he profundizado mucho, o sea, así que Bueno, en Galicia también están ahora que es como que eso sí que choca un poco, hay que acostumbrarse a pensar diferente, es en los centros de salud también utilizar madera, Mm. que es también los espacios de espera y empezar a potenciar, y hay varios centros de salud que están utilizando, hay una construcción eh, para utilizar madera en los centros de salud. Que Galicia también está muy bien porque tiene una industria maderera súper importante a y desarrollar o ahí el peso es desarrollándose. mucho más tricky. Mm, Muy sí. bien. Para ir acabando, bueno, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cómo ves, Carlas, o cómo prevés la evolución de la construcción en madera, ¿no? Porque al final esto entiendo que es una hipótesis clave de vuestro negocio, ¿no? Como sabemos, en la mayoría de países europeos hay un porcentaje de construcción en madera que es relevante. No en todos es mayoritario, en algunos sí, pero en la mayoría es muy relevante. En cambio, en España aún el porcentaje es muy, muy bajo, ¿no? ¿Qué crees que falta o cómo crees que será la evolución ahí? A ver, nosotros tenemos una alta expectativa, si no, no teníamos en Claro. marcha una fábrica de este nivel, pero sí que es verdad que esperamos un muy buen desarrollo de producto en el mercado por muchos factores. Evidentemente, los factores clásicos, resistencia, panel estructural, por su rigidez, por la capacidad estructural que tiene de diseño, de dibujo, etcétera, la sostenibilidad, el aislamiento térmico el ahorro energético que conlleva. Por todo eso que cada vez tiene, creo que son tres factores que cada vez tienen más valor en la elección de compra de una vivienda para un usuario, creo que podemos ser caballo ganador. Entonces, nosotros creemos y estamos convencidos que por esa parte tenemos un espacio ganado relativamente fácil. Luego estamos viendo también que se está desarrollando, como UDEA, pues distintas compañías en las que su apuesta está fuera de la tradicional. Ellos ven esos materiales como una solución de futuro y a largo plazo y empujan el material que, que vamos a fabricar y que necesita ese empuje. Y vas viendo como distintos ecosistemas se van como creando y todos quieren trabajar algo más. Nosotros creemos que a hoy tenemos un límite relativo de falta de oferta más que de demanda. ¿Entiendes? Por eso te decía, si se mueve más madera, habrá más madera. Sí que es verdad que luego están otros agentes que no se quieren sumar porque siguen pensando que el tradicional es el que dura, el tradicional es lo que quieras. Creo que cuando vayamos metiendo más madera en el mercado, la absorción va a ser mayor y la capacidad de adaptación va a ser más rápida y la aceptación va a ser exponencial. Y allí esperamos un crecimiento fuerte. A eso le sumamos carencia de mano de obra, capacidad de industrialización, ejecución en fábrica para implantación en obra, reducción de mano de obra a la intemperie, mano de obra calificada, más proceso industrial contra menos proceso industrial. Si le sumas todos esos factores y luego te miras un poco el noticiario y ves falta de vivienda, el problema del precio del alquiler es la falta de oferta de vivienda acabada, promociones por parte de vivienda pública,
inversores privados con ganas de meter más vivienda, ahorro familiar en máximos. Todo ese conjunto, pues oye, entendemos que va a haber un empuje a una creación de vivienda importante y que el material de CLT puede ser un actor relevante que nos puede catapultar, literalmente. O sea, estamos en cuotas muy bajas, está entrando gente que es capaz de generar una solución rápida, ágil y versátil con el CLT y encima acortando plazos de ejecución, mejorando procesos de ejecución, mejorando costes financieros, menor riesgo, tiempo abierto de obra menor, mayor industrialización, mejor acabado, mayor planificación en BIM, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que eso va a ser una vorágine que espero que en 2 turnos no me den ni para almorzar. Y te agrego 2 variables más. ¿Eh? Te agrego 2 variables más que son importantes. Una es que, bueno, van surgiendo empresas como Gudea y otros actores también, que vamos conociendo el material, mejorando los rendimientos, mejorando la capacidad del material, reduciendo los consumos, ¿no? Y que eso también, esa capacidad de meter más madera en el mercado, debería repercutir también en una bajada de precio, lo cual potenciará también el consumo, ¿no? Creará lo que llamamos el círculo virtuoso, ¿no? Que es bajar el precio por un mercado más grande, un aporte más grande de material y por lo tanto una mayor apertura a consumir ese material, ¿no? Al final la barrera siempre es el precio, ¿eh? Me gusta decir una cosa y acabo porque usted me va a matar, pero hay una cosa que es el tema precio, que es verdad que mayor industria, mayor escalabilidad, por tanto, mejor resultado, mejor precio para el cliente también. Pero sin querer, el mercado español, como le ha pasado en el embalaje y otros productos de madera, le pasa parecido con el CLT. Cuando en Centro Europa no tienen trabajo, se vienen aquí al precio que convenga. Y eso lo hemos vivido. Y por distintas conversaciones que he tenido, gente que se me ha quejado, entre comillas, o sea, que lo que te piden no es precio, sino estabilidad de precio. ¿Qué me dicen? Oye, un proyecto de obra tiene un desarrollo que no es hoy me dices el precio, mañana te compro, sino que tengo un desarrollo donde tengo un inversor, tengo que convencer al inversor para sacar ese edificio, tengo que cotizar un edificio y me dan un precio. O sea, un ejemplo, pues europeos que bajaban CLT, pues por poner un ejemplo, que nadie se tome el precio de referencia, a 500 euros metro cúbico. Allí no tenían trabajo, por lo tanto podían cotizar un precio muy bajo. ¿Qué les pasó? Se les levanta trabajo, tú has convencido a tu inversor, has generado todo el proceso de activación de proyecto, te vas a obra y dices, bueno, empezamos, tengo el dinero, tengo el inversor, tengo el dinero, llamo al que me sacó precio, le llamas y dice, ahora son 1.100. Hostia, esto no es serio. O sea, estamos hablando en serio porque tengo que convencer a una cadena muy larga de gente para ejecutar un proyecto como para que alguien me lo dé dando latigazos a la cadena de valor. Y alguien me ha pedido más que precio, lo que necesito es estabilidad de precio. O sea, yo si te llamo el 1 de enero y me das un precio, que el 31 de diciembre, porque me ha costado un año convencer a toda la cadena de valor, que sea un precio parecido, porque ya he cerrado ese precio de ejecución. Lo que no puedo ahora es doblar el coste estructura. Y lo que me han pedido, y creo que eso es un uso más razonable, o sea, creo que hemos de participar todos en tener un precio competitivo y que el producto acabado sea suficientemente competitivo como para tener un buen desarrollo. Pero al mismo tiempo, también hemos de trabajar en tener una estabilidad en la cadena de valor, porque es muy larga, tiene una ejecución larga, tiene un progreso lento y un inversor que es ñerica. O sea, Sí, no puedes ir merodeando precios con esta gente. y como dices, no solo larga por el propio proceso, sino incierta, sobre todo por la parte de licencias. En muchas ocasiones el tema de licencias no sabes si van a ser 6 meses o un año y medio. Entonces, en la cuestión de precio, yo lo que pediría es más estabilidad de precios, trabajar sobre valor seguro, que un precio. Una cadena de valor sana, en definitiva. Yo creo que sí. Y No ahí queda es donde creo que viniendo de industria y yendo a construcción y pasando por la experiencia de hacer una obra, el mundo de la construcción tiene desarrollo en ese valor seguro. O sea, tiene un. Claro, los industriales yo creo que tenemos la necesidad de generar estabilidad, tanto por delante como por detrás. En el mundo de la construcción, a lo mejor eso sería un buen activo.
100%. Sí, también la producción industrial necesita estabilidad, ¿no? Para no tener Necesitas. ni picos ni demanda, Muy y bien, tener pues, los turnos para, asegurados. para Lo ir bueno acabando. con CLT es que una parte, o sea, en obra tradicional, una parte muy importante de la ejecución de obra se realiza post confirmación. Entonces tú empiezas a cotizar y empiezas a trabajar, vas haciendo diseño mientras vas cotizando precios. Aquí podemos llegar a un diseño muy exhaustivo y solo entras en fábrica con con proyecto confirmado a máximo detalle. Ay, La ejecución tiene que ser segura para después. ahora que has dicho eso, me he acordado que no hemos tratado una cosa. ¿Tu negocio será solo vender madera o también la ingeniería inicial y el montaje final? No, nosotros daremos soporte a la ingeniería, pero no vamos a hacer ingeniería. Vale. ¿Y montaje? Porque lo importante para nosotros es hacer un mercado lo más ancho posible. Si puede haber 50 ingenierías proyectando madera, que no haya uno. Entonces, nosotros haremos el soporte porque hay una parte importante o sea, cuando tú haces el desarrollo de proyecto, lo puedes diseñar en madera, pero luego la descomposición panel, en función de las características que tenga el panel, tiene que tener una adecuación de oficina técnica para la producción. Pasar la Esa es la fábrica. parte que nosotros nos gustaría meternos. Nosotros Vale. hacer oficina técnica para atender a un cliente directo no queremos. O firmar. Queremos que haya el máximo de gente proyectando y montando y no vamos a entrar en esa parte de cadena. Genial. Muy bien. Oye, pues para ir acabando, porque ya nos hemos ido bastante, una reflexión final, Carlas. ¿Algo que te guste compartir o que quieras que la gente se quede? Hombre, sí, así sintetizado. Y es que Espera, hablo mucho, ya lo habéis Pablo, visto. hazla tú primero y así Carlas se la va Tienes pensando. para pensar. No, a mí me ha encantado cómo, sin conocernos, porque no nos conocíamos, Carles, compartimos la visión esta de cómo llevar la riqueza al bosque, de cómo coincidimos en el efecto tractor de la construcción como motor y mejora del bosque, obviamente la silvicultura responsable y trazable con certificación y sostenible, madera de proximidad, o sea, evidentemente quien se mete en el tema de la madera está pensando de una manera sana y de una manera integral de cómo mejorar el ambiente, ¿no? Y genera, lo bonito de los proyectos cuando te metes en madera es que hay como una asociación a la mejora del entorno social, ambiental y todo esto, ¿no? Que es lo que es muy movilizante. A ver, solo puedo remitirme a mi objetivo, mi visión y nuestra visión como grupo es la creación de valor de un recurso local para generar riqueza en un entorno rural y entregar producto a un entorno urbano. Nuestro objetivo Ujú. es la creación de valor y esa creación de valor la podemos hacer redistribuyendo riqueza entre zonas urbanas y rurales. Creo que tenemos que hacerlo, podemos hacerlo y lo vamos a hacer muy bien. Pues enhorabuena. Esto me ha recordado mucho, Medina, a una frase que dices tú mucho. A Sí, muy ti- buena. Es que hay un profesor de la Bauja que tiene un nombre irreproducible. Lo he preguntado varias veces, pero no me lo puedo. Creo que es Shellbaum, que es de la escuela de Potsdam, la escuela climática de Potsdam, y dice: Reforest our planet, retimber our cities. no, yo iba a decir otra. Ah, Yo iba a decir la de Cat Trees. Cat Tree Tree Save Forest. Forest. Ya, también. Pues Esa sí, es las dos son una. muy buenas. Y pues muchas gracias, enhorabuena por este proyectazo, Carlas. Estaremos muy ansiosos. En breve quedaremos para venirte a ver y venir a ver las instalaciones y con ganas de poder comenzar a comprarte madera. Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya muy Gracias, bien. muchas gracias. Adiós. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda Idea, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.